A lo largo de la vida, el hombre se ha formulado la siguiente pregunta: ¿habrá vida después de la muerte? En la Biblia encontramos la respuesta y nos explica primeramente cómo fue que surgió la vida del ser humano. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán fue un ser viviente, o lo que es lo mismo, un alma viviente. Entonces, si unimos el cuerpo, que es el polvo, con el espíritu, que es el aliento de vida, se forma el alma o el ser vivo. Su descomposición se produce a la inversa. El polvo va a la tierra y el espíritu va a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El Salmo 146, versículo 4 nos dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Incluso, tanto los animales como los seres humanos tenemos lo mismo: polvo y aliento de vida. Algunos creen que al morir el alma va para el cielo, pero en ningún lugar de las Sagradas Escrituras se hace este planteamiento. La Biblia enseña que al morir el alma o el ser vivo perece y el cuerpo permanece en descomposición bajo la tumba hasta la venida de Cristo. Además, Dios prohíbe que se consulte a los muertos, ya que son espíritus engañadores de demonios, haciéndose pasar por personas fallecidas, de entre los cuales el mismo Satanás se disfraza como de ángel de luz. En la palabra de Dios encontramos que el alma que pecare morirá. Nótese que plantea que ha de morir y no dirigirse a sitio alguno. Además, una vez que morimos, nuestra mente es puesta en olvido. Con la muerte no se obtiene ningún provecho, solo nos espera el sepulcro. Y una vez que descendemos a él, no subiremos hasta que se cumpla la promesa de cielo nuevo. Los hijos de Dios esperan esta linda promesa de cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia del Señor. El mismo David plantea resucitar a semejanza de Dios, y en el Nuevo Testamento encontramos que todavía no ha subido al cielo. Escuchemos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y en ese mismo capítulo 2, versículo 34, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero si quedara alguna duda, en el capítulo 13 del libro Hechos de los Apóstoles, encontramos en el versículo 35 al 37 esta declaración. Por eso dice también en otro salmo: no permitas que tu santo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. A los salvos que hayan muerto, el Señor los llamará del sepulcro y los resucitará con cuerpos renovados, semejantes al de Cristo. Y este llamado será para vida o para muerte. Encontramos en Juan capítulo 5, del versículo 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesucristo vendrá en compañía de sus santos ángeles para dar a cada uno según fueron sus obras. Y aunque la salvación no es por obras, fe y obras han de ir juntas, son inseparables. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, 17 y 24 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el versículo 24 dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Debemos recordar que seremos juzgados por nuestras acciones en el juicio que Dios hará sobre toda la humanidad. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Los salvos serán resucitados en el día final cuando Cristo venga por segunda vez, ya que sin resurrección estarían perdidos. El profeta Daniel resucitará en el día final, al igual que todos los que obtengan la vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Al morir Lázaro, el hermano de Marta, se esperaba que su resurrección tendría lugar en el día final. Y una vez que Jesús lo resucitó para glorificar a Dios, Lázaro
nunca contó haber tenido alguna experiencia en el cielo, el paraíso o en la vida después de la muerte, porque nuestra recompensa y salvación la obtendremos cuando venga Cristo por segunda vez y no en el momento de la muerte. Cuando el Señor Jesucristo venga, los hijos de Dios que hayan muerto serán resucitados con un cuerpo incorruptible, mientras que los que se encuentren vivos serán transformados y partirán todos juntos con el Señor rumbo al cielo. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo con el objetivo de aclarar este asunto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a todos sus discípulos: ir a preparar lugar en el cielo para en su regreso buscarlos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor Jesucristo le prometió a algunos de sus discípulos que no morirían hasta ver su segunda venida en gloria. Y 6 días después, el Señor cumplió su promesa, puesto que Dios le dio el privilegio a Elías y a Moisés de ir al cielo para ejemplificar la segunda venida de Cristo. En el monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró representando su segunda venida en gloria. La aparición de Moisés representa a los muertos en Cristo resucitando primero. De la misma forma en que Dios lo resucitó y el arcángel Miguel contendía con el diablo disputándose el cuerpo. Recordemos que su cuerpo fue sepultado por Dios y nadie supo nunca su paradero. Y al aparecer de repente en el monte, nos da evidencia de que el mismo Dios lo resucitó. Además, si le damos una segunda aplicación a Romanos 5:14, utilizando la frase del apóstol Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, notaremos que la palabra reinó significa que la muerte siguió teniendo dominio sin interrupción sobre los que habían muerto hasta Moisés. Así que, con la resurrección de Moisés, Dios rompió por vez primera el imperio de la muerte sobre los que habían fallecido, mientras que la aparición de Elías representa a los que serán arrebatados por Cristo sin ver la muerte en su segunda venida, como mismo Él fue llevado al cielo sin morir. Por eso el mismo apóstol Pedro dijo haber visto la venida de Cristo en el Monte Santo. La Biblia enseña que Cristo viene para juzgar al mundo y recompensar a sus fieles, resucitándolos para ir al cielo. Ser de la opinión que al morir vamos al cielo le resta importancia a la venida de Cristo, pues no tendría sentido buscar a un pueblo que ya está en el cielo y mucho menos efectuar un juicio si ya todos están juzgados. También, previo a la venida de Cristo, habrá gran tribulación, y una vez que Jesús aparezca en el cielo, la destrucción de los impíos será inmediata. Muchos cristianos anuncian un rapto secreto, donde los salvos desaparecerán y no pasarán la gran tribulación que azotará al mundo entero cuando Cristo esté a las puertas. Pero en las Sagradas Escrituras no encontramos tal afirmación. Por el contrario, con la venida de Cristo, toda la tierra será destruida, incluyendo los pecadores. Solo se salvarán aquellos que, obedientes a Dios, hicieron su voluntad, pues Jesucristo llevará al Padre tanto a los cristianos vivos como a los muertos en su resurrección. En el momento del advenimiento de Jesucristo se producirá una destrucción tal como lo fue en los días de Noé y de Lot cuando salió de Sodoma. Dios prometió no volver a destruir la tierra con agua. Él utilizará fuego y caerán los pecadores muertos con el resplandor de la venida de Jesús. Solo sus fieles no serán destruidos por fuego. Los cristianos no desaparecerán de forma secreta evadiendo la gran tribulación, sino que todo ojo verá al Señor. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los impíos se lamentarán, y Dios juntará a sus escogidos, aquellos que perseveraron hasta el final. Debemos estar preparados,
pues Cristo nos puede sorprender en cualquier momento para probar nuestra fidelidad y darnos la victoria junto a aquellos que han muerto en su nombre, resucitándolos de entre los muertos para vida eterna. Las Sagradas Escrituras muestran que en el momento de la muerte cesan todos nuestros pensamientos hasta que Jesucristo regrese por sus escogidos en su segunda venida. Pero muchos piensan que en el mismo momento de la muerte los salvos van al paraíso y los perdidos al infierno. Sin embargo, en la Biblia no encontramos tal planteamiento. Solo es el efecto de haberla interpretado incorrectamente. La palabra de Dios no se contradice si se utiliza correctamente. Por eso, a continuación, trataremos temas muy controversiales. De Lucas 23:43 se dice que el ladrón perdonado por Cristo en la cruz fue ese mismo día al paraíso. Sin embargo, la Biblia nos dice que Cristo, al resucitar el domingo, dejó claro que todavía no había subido al Padre. Escuchemos lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el viernes fuera a estar con el ladrón en el paraíso, donde está el árbol de la vida y el trono de Dios, si aún no había ascendido al cielo? La Biblia no se contradice. Entre las traducciones realizadas en el Nuevo Testamento, escrito originalmente en griego, encontramos la traducción correcta a la respuesta que Cristo le dio al ladrón. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y la Biblia enseña que será cuando Cristo nos resucite en su segunda venida. Por esa razón, el mismo ladrón le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino, es decir, cuando regrese por sus escogidos. En la actualidad, hay Biblias que traducen este pasaje de la forma correcta, como la Nueva Reina Valera del 2000 y la Nueva Reina Valera versión siglo XXI. También en el Antiguo Testamento nos encontramos esta misma forma de expresar hoy algo futuro, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 18. Muchas personas se entusiasman con la idea de que al morir las almas de los redimidos van al cielo, mientras que la de los perdidos va al infierno. Y se apoyan en Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11, donde están las almas debajo del altar. Pero si analizamos detalladamente, ¿por qué pedirían venganza a los redimidos si ya los malos se supone que han recibido su castigo en el infierno? Queda demostrado que este pasaje no es de interpretación literal. Las almas están esperando su redención hasta que se junte el número de los que han de morir al igual que ellos. También se les dice que sigan descansando, dándonos a entender que están muertos y que aún no ha llegado su hora, la cual será cuando venga Cristo por segunda vez para recompensar a sus escogidos. Similar a este evento simbólico, lo encontramos en Génesis capítulo 4 del versículo 9 al 10, donde la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra pidiendo justicia. En Filipenses capítulo 1, del versículo 21 al 23, muchos expresan de que el apóstol Pablo se está refiriendo a ir al cielo en el mismo momento de su muerte. Pero si analizamos cuidadosamente, no se está refiriendo a esto. Pablo sufrió mucho por la obra de Dios, de tal modo que si moría, descansaría de toda su tribulación, por lo que tendría ganancia. Pero si se mantenía vivo, también, porque traería frutos para la obra de Dios a través del evangelismo. Por tales motivos, no sabía qué le resultaría más beneficioso. Es entonces cuando hace mención de algo mucho mejor, y es el de partir para estar con el Señor. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, cuando tanto los redimidos vivos como los ya muertos van a ser arrebatados para ir al cielo y estar siempre con el Señor. Otra afirmación errónea es lo que piensan que en 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 6 al 8 el apóstol Pablo se está refiriendo a estar con Cristo en el mismo momento a abandonar el cuerpo. Pero el apóstol Pedro nos advierte que muchos son los que utilizan los escritos de Pablo para torcer las sagradas escrituras. El apóstol Pablo exhorta a preferir dejar el cuerpo y estar con el Señor, y él mismo explica que será en la segunda venida de Cristo. La Biblia enseña que los muertos nada saben y no tienen ninguna recompensa hasta la venida de Cristo. En ese momento, los salvos serán resucitados y recompensados, y los perdidos arrojados en el lago de fuego y azufre, recibiendo la muerte segunda, la cual es para siempre. Dios nos ha dado su palabra. Es nuestro deber escudriñarla
para que nadie nos engañe con falsas doctrinas que se apartan de la verdad de Cristo. Dios te bendiga.